Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer nuevamente estar con ustedes, que me dejen entrar a sus hogares. Hermano, antes de empezar quiero bendecir a los niños, porque yo sé que hay muchos niños que escuchan la palabra del Señor los domingos. Así que quiero bendecirlos. Esperen un momentico, voy a buscar una bendición que hizo Zacarías a su hijo. Y ustedes, niños, profetas del Altísimo serán llamados, porque irán delante de la presencia del Señor para preparar los caminos, para dar conocimiento de salvación a todo aquel que no conoce al Señor, para enseñarles a la gente que hay perdón en Jesús, que hay misericordia entrañable en nuestro Dios, que hay misericordia en ese Dios que un día vino a la tierra y nos visitó. Ustedes irán como luz a visitar a los que están en tiniebla. Irán como luz a darle luz a aquellos que están en sombra de muerte, y encaminarán sus pies a muchas personas para que lleguen a conocer el camino de la paz. Así se los digo, niños que están escuchando en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora sí vamos a empezar. No sé, pero me dieron tantos deseos de bendecir a los niños que escuchan y que comentan la palabra de Dios, que son muchos. Le voy a decir, iglesia querida, que no hay en la tierra, no hay en el cielo otro nombre dado a nosotros los hombres como el nombre de Jesús. No lo hay. En ese nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder. No hay otro nombre mediante el cual nosotros podamos hallar salvación y vida eterna, solo en el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús el Mesías. Ahora sí vamos a estudiar la palabra. Dice la palabra que Jesús llegó a Nazaret en el día de reposo, porque esa era la costumbre del Señor de congregarse en la sinagoga. Cuando Jesús entra en la sinagoga, el ministro que está ahí le entrega el rollo de la palabra del Señor. Y Jesús era un rabino. Él podía leer las escrituras. Y Jesús se levanta y empieza a leer la porción que el profeta Isaías había profetizado sobre él. Encontramos en Lucas capítulo 4, verso 16, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en las sinagogas estaban fijas en él. Y Jesús le dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo no quiero dejar pasar una expresión que hay aquí. Y dice que él le entrega el libro al ministro y se sienta. ¿Dónde se sentó? Porque esta escritura nos habla de que Jesús se sentó. Y es que miren, ahí
había en el centro una silla donde nadie se podía sentar. Solamente esa silla estaba guardada para cuando viniera el Mesías. Y los sacerdotes y el santo Sanedrín guardaban esa silla celosamente. Y dice que Jesús se sentó. Pero mire lo que dice el verso 29, porque a ellos no le agradó, porque ellos no conocían que Jesús era el Mesías. Dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Como decimos, Jesús se escapó. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque es que miren, todo lo que Jesús leyó ese día en la sinagoga, Él lo cumplió. Él levantó a los muertos, Él sanaba a los ciegos, Él hacía saltar a los cojos, Él daba libertad a todos los que estaban cautivos. Jesús cumplió al pie de la letra lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Y el profeta Isaías, años atrás, lo había dicho. Ahora, el Mesías estaba en la tierra leyendo la profecía de Isaías, pero también Jesús estaba en la tierra porque quería, el anhelo de Él era darle cumplimiento a esta profecía. Todo lo hizo. Jesús hizo milagros, Jesús hizo sanidades, Jesús hizo liberaciones. Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, nombre sobre todo nombre. Pero lo más impresionante es que aún en la cruz, después de su muerte, muchas personas fueron transformadas e impactadas por Jesús. Y me encanta la historia de los dos ladrones al lado de la cruz. Usted la lee por asignación en Lucas 23. Dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno injuriaba a Jesús, el otro clamaba a Jesús diciendo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren, este hombre ya estaba a punto de terminar su paso por la tierra, pero le esperaba a este hombre un futuro sin Dios. Este hombre lo más seguro que le esperaba era el infierno, porque ahí donde ya él estaba a punto de morir, parecía que no había esperanza. Pero en el último momento de su vida, este hombre, este ladrón, este pecador, miró a Jesús. Miró a Jesús y no lo miró de la misma forma que lo miró su compañero. Él lo miró de otra forma. ¿De qué forma estás tú mirando a Jesús? ¿En qué forma estamos nosotros mirando a Jesús? Este hombre vio que Jesús en ese último instante de su vida lo podía redimir, que Jesús lo podía restaurar, que en Jesús él podía hallar el perdón de los pecados. Y ahí estaba Jesús al lado de él, crucificado, agonizando ya, diciéndole a un pecador: yo puedo hacer contigo lo que nadie pudo hacer en la tierra mientras tú viviste ahí. Yo sé que fuiste un delincuente. Yo sé que tú fuiste un ladrón. Pero aunque Juan el Bautista no te haya bautizado, aunque tú no hayas caminado conmigo, hoy mismo yo he decidido que estés conmigo en el paraíso. Iglesia amada, en el último momento, cuando parece que ya no hay salida, cuando parece que las esperanzas se perdieron, llega Jesús.
De igual manera nos pasa a nosotros. Cuando parece que todo lo perdimos, cuando parece que no tenemos esperanza, lo único que tenemos que ver es a Jesús. Entonces, yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que tú has hecho que piensas que Dios no te puede perdonar? ¿Qué es lo que tú necesitas para salir de esa situación difícil en la vida donde parece que ya no hay esperanza? ¿Saben qué es lo que nosotros necesitamos? Poner la mirada en Jesús, ver a Jesús, poner los ojos en Jesús. Y el Señor nos dice en esta preciosa mañana, hoy mismo yo puedo descender al sepulcro donde tú te encuentras y darte vida. Hoy mismo yo puedo levantarte de tu necesidad. Hoy mismo yo puedo retribuirte lo que el diablo se robó. Hoy mismo yo puedo quitar esa enfermedad que te ha venido incomodando todo este tiempo, y te la puedo quitar para siempre. Hoy mismo yo puedo hacer contigo cosas nuevas. Ese es Jesús, nombre sobre todo nombre. Miremos a Jesús. Pon tus ojos en Jesús, como nos dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Pongan los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso es Jesús el Mesías! Mire, yo me pregunté tantas veces, ¿qué pasó en ese momento, en esa escena que nos narra la bendita palabra? Si este hombre nunca había entrado a una sinagoga, si este hombre nunca había orado, si este hombre nunca se había bautizado, si este hombre nunca había hecho la confesión de fe, ¿qué pasó aquí? Y la respuesta la hallé. Número 1, él reconoció su condición pecaminosa. Cuando le dijo al ladrón del lado, este hombre no ha hecho nada. Somos nosotros los ladrones. Somos nosotros los pecadores. Somos nosotros los que hemos hecho el mal, pero él es inocente. Él reconoce su condición pecaminosa. Y número 2, él dice unas palabras hermosas. Acuérdate de mí, Jesús. En ese clamor tan hermoso que hizo él al Señor, el Señor de inmediato le dio la respuesta. ¿Por qué nosotros en este tiempo no hacemos ese clamor? Acuérdate de mí, oh eterno Dios. Acuérdate de mí, Jesús. Acuérdate de mí, Espíritu Santo de Dios. Acuérdate de mí. Este fue un milagro maravilloso en la cruz. En la cruz. Otro milagro que yo veo también maravilloso y hermoso, que nos deja una enseñanza preciosa, es el milagro del centurión romano. Dice Mateo capítulo 27, verso 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo del Dios. Qué impactante escena. En contexto vemos a un Jesús crucificado en medio de dolor, en medio de muchas injurias. A Jesús le decían cosas, a Jesús le gritaban cosas, él agonizando. Pero a él empezaron a gritarle los sacerdotes, los que lo llevaron ahí empezaron a gritarle, desciende de la cruz, bájate de la cruz para que nosotros podamos creer que tú eres el Mesías enviado por Dios. Ahora no te extrañes que este centurión también haya gritado en ese momento. Tal vez este centurión hasta azotó a Jesús, porque él estaba encargado de la crucifixión de Jesús.
Pero en la cruz hubo algo importante que no podemos pasar por alto. Este centurión escuchó cuando Jesús oró por él. ¿En qué momento? Cuando Jesús dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Él escuchó esas palabras, el centurión. Y en ese momento, cuando viene ese terremoto, cuando todo se oscurece, cuando todo llegó al fin, este hombre declaró esta palabra tan hermosa: verdaderamente este era el Hijo del Dios viviente. Estas palabras, si nosotros estudiamos un poquito, un día Pedro la dijo. Un día se la dijo a Jesús, y ¿saben qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: oye Pedro, ven acá. Esto no te lo reveló carne, esto no te lo reveló sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que el centurión había tenido una revelación a los pies de la cruz. Pedro abandonó y huyó en ese momento donde Jesús lo necesitaba más, huyó en ese momento. Pero el centurión, ese que no había creído en Jesús, se quedó ahí y sin temor gritó: verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué me enseña esto? Esto nos tiene que dejar una gran enseñanza, y es esta, hermano, que qué triste es que nosotros tengamos que pasar cosas, qué triste es que nosotros tengamos que pasar dolor, qué triste es que nosotros tengamos que tener miedo para reconocer a aquel que dio la vida por ti, aquel que dio la vida por nosotros, para acordarnos de Jesús, para comunicarnos con Jesús diariamente, para orarle a Jesús, para gritarle a Jesús: Jesús, acuérdate de mí, y para decir: Jesús, tú eres el único que me puede dar y que me dio a mí salvación y vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Otro milagro en la cruz es el de José de Arimatea. José de Arimatea era un distinguido miembro del Sanedrín, un hombre completamente influyente. Todos respetaban a José de Arimatea. No era uno de los de Jesús, pero sí este hombre buscaba a Jesús en secreto para que los religiosos no lo vieran, pero él le agradaba oír la predicación de Jesús. Él le agradaba ver los milagros que hacía Jesús. Él le agradaba cuando Jesús le enseñaba. Y vamos a Juan capítulo 29, verso 39. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. La vida de José de Arimatea fue transformada a tal punto que José de Arimatea dejó de esconderse para reconocer a Jesús delante de todo un gobierno, para defender al maestro después que estaba yendo y que estaba muerto. José de Arimatea se atrevió a cambiar uno de los puntos de la que decía la ley romana. La ley romana decía que todo crucificado tenía que quedarse en la posición de la cruz para que los cuervos y los animales de rapiña los devoraran. Pero José de Arimatea, este legislador, se levanta y dice al gobernador: con Jesús no será así. Con Jesús no será así. Yo fui uno de ellos. Yo estuve en secreto con Él. Yo conocí sus enseñanzas. Yo sé que Él es el Hijo de Dios. Así que te ruego ahora que me entregues el cuerpo de mi maestro, que me entregues el cuerpo de aquel que me enseñaba en privado.
Gloria a Dios. Si hoy los gobernantes buscaran así a Jesús, aún en privado, otra cosa sería buscar los gobernantes el consejo de Jesús. ¿Y dónde lo van a encontrar, pastora? En la palabra del Señor. En la palabra ya hay consejo para todo. El cuerpo de Jesús fue entregado a José de Arimatea para ser enterrado, y no en cualquiera tumba, en una tumba nueva que era de este hombre. En la cruz del Calvario, miren lo que pasó. En la cruz del Calvario Jesús hizo que un criminal se convirtiera. En la cruz del Calvario gente de gobierno lo confesó sin temor. Él es el Dios Altísimo. Y en la cruz del Calvario también un hombre lo confesó delante de todo un gobierno sin miedo a que lo pusieran preso. En la cruz del Calvario Jesús seguía haciendo milagros. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es esto! ¡Qué lindo es estudiar la palabra del Señor! No olvidemos esto, querida iglesia. Jesús murió por todos. Por todos. Jesús murió por los cristianos. Jesús murió por los católicos. Jesús murió por todo Jesús murió. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino que Él murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideremos a nadie según el criterio meramente humano de nosotros. Él murió por todos nosotros. Voy a terminar con un pasaje que a mí me emociona, porque es hermoso estudiar la Biblia. Cuando usted se convierte, mi hermano, la conversión hace que nosotros reconozcamos que el camino que llevábamos no era bueno y que demos la vuelta y que crucifiquemos nosotros también. Crucifiquemos nosotros lo que tengamos nosotros que crucificar para vivir en Cristo Jesús, para vivir en Él. Y vamos al pasaje que les digo que me encanta, me emociona. Y está en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Juntamente crucificado. Toda persona crucificada con Cristo tiene los pies clavados, tiene las manos clavadas y tiene una corona de espinas. Una persona que está crucificada, escuche bien, puede mirar a un lado, puede mirar al otro, puede mirar arriba, puede mirar abajo, pero nunca puede mirar atrás. Nunca puede mirar atrás. ¿Por qué, pastora? Porque la cruz se lo impide. ¿Qué te quiero enseñar en esta mañana del Señor? Que si tú estás crucificada con Cristo o crucificado con Cristo, ya no hay forma de tú volverte atrás. Ya no hay forma de volverte atrás. Ya no hay forma de ser esa criatura que tú antes eras. Ya no hay forma de cometer esos errores, ese pecado que antes cometía. Tu pasado ya no interesa. Ya no interesa tu pasado para que lo estés recordando.
Si tú estás crucificada con Él, lo más seguro, escúchame bien, es que te van a herir también en el costado. Te van a herir en el costado. Y escúchame, porque esto es tremendo. Casi siempre la lanza viene de los más cercanos. Casi siempre la lanza viene de los familiares. Entonces, tú verás que la gente que se supone que te debía amar son las que te hieren. No te preocupes. No te preocupes. A Jesús en la cruz le gritaron de todo. Bájate. Demuestra que eres el Hijo de Dios. Usted no se imagina cómo trataron a Jesús mientras estuvo crucificado. No se lo imagina. Jesús en ese momento se ha podido bajar. Sí, cuando le decían bájate, Él se ha podido bajar. Él era Dios, pero no se bajó. ¿Sabe por qué no se bajó? No se bajó por ti y por mí. No se bajó por amor, ese amor tan grande que Él nos tiene. No se bajó por ese amor incomparable que Él nos tiene. No se bajó para que tú tengas hoy libertad, para que tengas sanidad, para que tengas prosperidad, para que tengas paz. Por eso Él no se bajó, y para enseñarnos que nosotros tampoco debemos bajarnos de la cruz. Por mucho que nos hagan, por mucho que nos ofendan, por mucho que nos griten, nosotros no nos podemos bajar de la cruz. Y termino con esta hermosa palabra que está en Mateo 16:24. Jesús nos dice en esta mañana: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar. Bendito eres tú, Rey eterno, Padre nuestro, Rey del universo, que quitaste de nosotros toda esclavitud. Bendito eres tú, mi eterno Dios, que fuiste a la cruz para quitar todo sufrimiento, Padre, todo sufrimiento de nosotros. Padre, que tu voluntad se haga en nosotros. Padre Santo, te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en pecado, que nos quites toda iniquidad de nosotros, que la tentación se vaya de nosotros, Padre de la gloria. Concédenos que todos los días, Señor, todos los días de nuestra vida sean llenos de gracia, de benevolencia, de misericordia. Que todos los días, Señor, podamos decir, como dijo este ladrón: Jesús, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Oh Señor, llénanos de abundante benevolencia, Padre de la gloria. Llénanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.